Suscríbete a nuestro canal CBC Play y activa las notificaciones. Hola, muy buenos días. Muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Es un placer de nuevo estar con ustedes un lunes más cerca todavía del 28 de noviembre para compartir otra temática. Y bueno, ya que nos acercamos a esa fecha de las elecciones, verán ustedes más programas de tipo político. Miren que hoy entré al set con un poquito de preocupación. Admito que con un poco de preocupación, porque yo tengo la percepción que los partidos se están preparando para una guerra el 28 de noviembre y no para una fiesta cívica. A mí me da la impresión realmente que no están pensando tanto en el sufragio electoral como tal, sino cómo defenderse cada quien de las artimañas que el rival pueda sacar el 28 de noviembre para obtener ventaja. Miren lo que estoy diciendo. Es que hace algunas horas traté de confirmar a uno de mis invitados y me dijo, mira, hemos decidido no ir porque creemos que ese acuerdo de paz que están proponiendo para el 28 de noviembre es una jugarreta del Partido Nacional para entretenernos previo a las elecciones mientras articulan de manera fina sus estrategias para ganar de manera arbitraria el proceso electoral del próximo 28 de noviembre. ¿De veras eso creen? Eso creemos y por eso mejor no vamos, para no hacernos eco ni ser cómplices de cualquier artimaña del partido en el gobierno. Es así que yo entro al set y les digo a mis invitados, yo siento que los partidos que se creen tienen asegurado el triunfo o que están optimistas que van a ganar el proceso del 28 de noviembre, se están preparando para una de las peores batallas, de las batallas más sucias, el 28 de noviembre. Y me da un profundo pesar, realmente me da un profundo pesar por lo que hemos vivido ya en las elecciones de la última década, donde el país prácticamente ha estado, solo acordémonos de lo que pasó en el 2017. En Libre se cree que les han quitado las últimas elecciones, están seguros que les han quitado, que les han robado las últimas elecciones. Y esta vez no están dispuestos, dicen, a que se las roben. Por lo tanto, han creado un escenario no solo de trabajo para obtener el mayor número de votos, sino que se están preparando con todas las armas que ojalá sean dentro de la democracia para defender un eventual triunfo el próximo 28 de noviembre. Y después de 4 décadas de estar en esto, y miren que mis primeros 10 años fueron en deportes, pero siempre he participado desde 1979 en adelante en la cobertura de las elecciones hondureñas, cuando elegimos una constituyente que redactó la primera constitución después de los gobiernos militares en buena parte de los 60 y casi toda la década del 70, y ya luego las elecciones que llevaron al poder a Roberto Suazo Córdoba. Y la verdad que el ambiente que yo respiro en Honduras en este momento es de peligro. Es de peligro. Por lo tanto, la semana pasada, a sabiendas de que grupos empresariales, que grupos sociales se reúnen para dialogar sobre el futuro inmediato del país con estas elecciones, dije el lunes
voy de nuevo a promover entre los hondureños tranquilidad, paz, respeto por el proceso electoral, por la democracia hondureña con todo y que no nos ha sacado de la pobreza, porque al final no es el modelo como tal, sino quienes controlan el poder político de la nación, los que definen el rumbo que un país lleve, los gremios, los empresarios, para mejorar nuestra calidad de vida. Pero admito que me siento un poquito defraudado, y digo un poquito porque por lo menos aquí están varios de nuestros invitados, para aunque sea desde el desierto clamar por responsabilidad a todos los actores políticos, a todos los actores políticos. Y yo les voy a decir algo, yo soy de los hondureños que sigo reflexionando sobre la transparencia de los últimos procesos electorales y llego a la conclusión que en efecto no hemos tenido la total transparencia. No hemos tenido la total transparencia porque nuestro Tribunal Supremo Electoral, hay que decirlo, ha jugado a los intereses partidarios y eso ha evitado que a esta altura tengamos la certeza de los procesos que vienen. Pero yo digo, es el proceso en que más ha invertido el país. Usted que paga impuestos, este es el proceso que más le han sacado de su bolsa para que sea transparente, para invertir en tecnología, para invertir en muchas cosas. Por eso es que ahí en mi corazón siempre hay algún nivel de esperanza que con esta tecnología, madurez y responsabilidad de nuestra élite política, no hagamos de las elecciones del 28 de noviembre un escenario de guerra. Y miren, de tal manera que mis preocupaciones llegan a este extremo. He preparado la siguiente pregunta para esta mañana en Frente a Frente. ¿Cómo lograr que en el tiempo que resta para las elecciones, estas no se vuelvan un acto circense o un escenario de guerra? Si la producción me puede copiar esta pregunta para plantearla. ¿Cómo lograr que en el tiempo que resta para las elecciones, estas no se vuelvan un acto circense o un escenario de guerra? Porque muchas veces los actos circenses que promovemos desde los medios solo sirven como gasolina para las elecciones del próximo 28. Muchas veces los actos circenses que se difunden de los medios solo sirven para crispar más, solo sirven para debilitar más lo que debe ser una fiesta cívica, democrática, de propuestas y no un escenario donde lo que prime sea la atención. Si no, vean ustedes, platiquen en familia, como que la gente se está preparando hasta con insumos que comprar, porque ya la mentalidad de los hondureños es que el día del proceso, después del proceso, habrán varios ganadores, nadie aceptará la derrota. Es en este ánimo un poquito desesperanzado que llego hoy a moderar el programa. Unos que están seguros que esta vez no se van a dejar robar las elecciones y otros que están convencidos del triunfo porque dicen que son mayoritarios. Y otro partido que está a la expectativa, otro partido que cree que en función de lo que está ocurriendo puede recuperarse y dar la sorpresa ese día de las elecciones. Mis invitados esta mañana los voy a presentar así, de izquierda a derecha: el vicerrector de Asuntos Internacionales de la Universidad Autónoma, don Julio César Raudales, a quien agradezco. Sé que
así como lo estoy planteando, resulta un tema ríspido, tosco, desesperanzador, sin optimismo. Pero bueno, ojalá que al final mi ánimo cambie. Yo esperaría eso también, porque lo que menos quiero para el país es que pasemos otros 4 años desunidos, fraccionados, divididos, sin alcanzar el mínimo de consensos, tú bien lo sabes, porque un país así solo se hunde, solo multiplica la pobreza. Y esa es mi gran aflicción. Esa es mi gran preocupación. ¿Quién soy yo? Un simple periodista, un simple ciudadano entre los 9 millones de hondureños, pero ya con más de 4 décadas de estar aquí viendo el escenario en Honduras. Y sí me preocupa que tengamos 4 años más de confrontación, 4 años improductivos, porque a la postre, miren, solo miren nuestra educación, que sumado a eso de la pandemia es un desastre en este momento. Niños de 5, 6, 7 años nunca han pisado un aula. Niños que se han preparado vía WhatsApp. ¿Qué preparación puede ser esa? Prácticamente perdiendo una generación. Olvan Valladares, ex candidato presidencial del PNUD, siempre cuando hay estos momentos tensos de país, aparece don Olvan, porque yo creo que es un hombre, es un apagafuegos, pero honesto. Es un apagafuegos honesto que tampoco quiere ver al país por ese sendero de derrumbe. Yadira Bendaña, candidata designada por el Partido Liberal. Gracias, Yadira, por aceptar. Desafortunadamente no está el representante de Libre, como les decía, porque creen que cualquier acuerdo de paz que se promueva solo es una jugada del Partido Nacional en el perfeccionamiento de un supuesto fraude el 28 de noviembre, y el candidato designado por el Partido Nacional, don Leónidas Rosa Bautista. Bienvenido, abogado. Mucho gusto. Es un placer tenerlo aquí en el programa. Gracias. Muchas gracias. Es aquí donde entro para unas valoraciones rápidas, antes de entrar ya al desarrollo del tema. Son las 7:20 minutos, tenemos tiempo. Ayer ganó Ortega las elecciones y al menos 4 expresidentes de América Latina no reconocen su triunfo. Afirman que fue una farsa. Fernando Enrique Cardoso, Laura Chinchilla, el expresidente colombiano antes de Uribe. Santos, Juan Manuel Santos, no lo reconoce. Y ya les diré de otro expresidente. Aquí tengo todas las anotaciones que afirman que fue cualquier cosa eso de Nicaragua, pero menos una elección democrática y transparente. El gobierno estadounidense, El gobierno de Biden no lo... tampoco reconoce ese resultado. Según el país de España, miren que este país de España, lo menciono porque los españoles dicen que es un periódico de izquierdas, que está asociado históricamente con el Partido Obrero Socialista Español, pero es el país de España el que dice que hubo una elevadísima abstención del 81,5% en Nicaragua en las elecciones de ayer. Aquí estoy buscando todos los presidentes que desconocen ese resultado. No se ha pronunciado el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. No se ha pronunciado el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ni creo que se pronuncie, porque hace poco ha firmado un tratado con su homólogo de Nicaragua, Daniel Ortega. Vamos a esperar qué pasa en el transcurso del día. ¿Y usted qué piensa? Así brevemente, porque no quiero consumir mucho tiempo en el otro tema, pero sí vale la pena reflexionar sobre esto. ¿Qué piensa de lo de Nicaragua? Buenos días a todos los... Correcto, ya, todos están saludados. Todos saludados. La verdad es que yo creo que este es el inicio del fin. ¿De Ortega o de Nicaragua? De Ortega. Bueno,
Depende hasta dónde empiece, se inicie el proceso de clausura de este gobierno. Pero el problema es que cuando una persona controla las Fuerzas Armadas, controla mediante el liderazgo por incentivos, o sea, dinero o de otra manera también el terror que hay, es muy difícil entender cuándo es que va a ser el final. Mire cuánto tiempo duró la defenestración de Somoza en aquel tiempo, en Nicaragua misma. Pero el pueblo nicaragüense siempre ha sido muy bravo. Y yo creo que hay un 80 y pico % de abstencionismo que refleja precisamente lo que las encuestas estaban revelando, en el sentido de que Ortega solo cuenta con el 19%. Ahí se dio. Entonces me parece que debemos estar esperando cuáles son los siguientes acontecimientos. Lo van a estrangular económicamente, financieramente. Nicaragua es un país que está sufriendo, como nosotros, de un gran déficit. Es un problema serio y estos países no pueden sobrevivir si no es con el apoyo económico de los grandes cooperantes. Pero mire cómo son las cosas. Su economía no está derrotada en este momento, es decir, el envío de remesas ha crecido en Nicaragua y hay otros indicadores inclusive mejor que indicadores de Honduras. Pero serán suficientes. Correcto, hay que ver, ¿verdad?, cómo evoluciona Nicaragua. El hecho es que por cuarto periodo consecutivo, Ortega está en la presidencia, ya tiene más días de estar en el gobierno que el mismo Anastasio Somoza Debayle. Para indicarles cómo está la situación en Nicaragua. ¿Tú cómo la ves, Julio? Yo en esto lamento discrepar acá con mi querido amigo Olban. Un saludo a Yadira y al abogado. Por una sencilla razón, los ejemplos que tenemos a los lados, Renato. ¿Cuánto tiempo o cuántas veces se ha tratado de ahogar las economías? Empezando por Cuba, por ejemplo. ¿Cuántas veces se ha tratado? Ya tenemos más de 60 años de un bloqueo y de un intento de ahogamiento de un país que a los ojos de otro país está siendo gobernado por una tiranía, ¿no? O el caso de Venezuela actualmente, ¿verdad? Las sanciones económicas que se imponen a los países en Medio Oriente, y sin embargo estos países no dejan de ser tiranías, sus gobiernos autoritarios no caen, y va a ser bastante difícil, sobre todo porque al final da la impresión de que las sociedades, y es una lástima que esto pase, y ojalá yo estuviera equivocado, Renato, pero da la sensación de que las sociedades caen en esta especie de síndrome de Estocolmo, en donde al final terminan conformándose. Uno se pregunta por qué será que estos países que la gente percibe como dictaduras nunca se rebelan, ¿no? Nadie da un grito de libertad en estos países que viven bajo tiranía. Y la verdad es que cuando uno visita estos países, porque yo he estado en varios de ellos, me da la impresión a mí que hay una especie como de conformismo, como que bajaron los brazos, ¿no? Y que al final no hay forma de que por sí mismos estos países puedan levantarse. Y hablo no solamente por el vecindario, donde hay varios, ¿verdad? Venezuela, repito, Nicaragua, la misma Cuba, pero también por muchos países en el Medio Oriente, donde uno se pregunta cómo es posible que con el avance que tenemos en los medios de comunicación, tuvimos una primavera árabe durante la primera década o a finales de la primera década de este siglo, y eso generó un hálito de esperanza en el mundo, ¿verdad? Los jóvenes se rebelaron, ¿no? Parece que vamos a entrar a la modernidad, y lo que sucedió más bien es que estos países cayeron en tiranías más fuertes de las que tenían antes de haber tenido esta rebelión. Así es que es poco esperanzador esto que pasa. A mí me parece que esta es la consolidación de una dictadura que nos va a tener por ahí muchos años más, Renato. Y mira que está a punto Estados Unidos ya con sus 2 cámaras, una de las cámaras ya la aprobó, falta la otra iniciativa, Renacer, para seguir imponiendo más sanciones a Nicaragua. Pero así como está de dividido el mundo ahora con más potencias, mientras Estados Unidos quiere ahogar otros adversarios geopolíticos de Estados Unidos en la geografía mundial, oxigenan a estos gobiernos que se rebelan a Estados Unidos. Pero hay que tener en cuenta
que las circunstancias de todos esos países que ha mencionado Julio son totalmente diferentes a los de Nicaragua. Acuérdese usted que Cuba arranca cuando la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos estaba en su cúspide. La crisis de los misiles marca un antes y un después. Y lo que ha acontecido con la Unión Soviética. La Unión Soviética ya no es la potencia económica y militar de hace unos 20, 30 años. Igual, ¿qué pasó? Nicaragua pudo subsistir porque tenía un apoyo en los primeros gobiernos del Frente Sandinista, pero después esa caída de la cortina de hierro, ese apoyo terminó y se tornaron a Venezuela, el apoyo de Venezuela, porque Venezuela ya no está en condiciones para brindar tanto apoyo económico particularmente. Entonces, Nicaragua obviamente va a enfrentar una situación peor que la de Cuba, y acordémonos de algo, porque dice que las situaciones estas persisten. En Cuba ya empezaron los movimientos masivos de protesta contra el régimen. O sea, ya perdieron el miedo. Y eso quiere decir que estamos entrando en una nueva era. Y esto, como les digo yo, no sabemos cuánto tiempo, pero que es una nueva era, es una nueva era. Bueno, ¿tú qué piensas, Yadira? Que es un espejo extraordinario que debemos ver con muchísima atención. Yo creo que esto que ha ocurrido en Nicaragua debe llamarnos poderosamente la atención. Recuerdo cuando estaba el gobierno anterior en Nicaragua, cuando estaba Somoza, la gente proclamaba y decía después de Somoza cualquier cosa. Y ese es el cualquier cosa que ha tenido sumido al pueblo nicaragüense durante muchísimos años. No le ha bastado al presidente Ortega las sanciones internacionales, no le ha bastado el señalamiento internacional respecto de estas elecciones espurias que ha llevado a cabo en los últimos años. Tampoco le ha bastado la sublevación de la sociedad civil que hace un poco tiempo atrás se manifestó enérgicamente en las calles. Y yo creo que todos sentimos que podía debilitarse la dictadura de Nicaragua y no ocurre eso en realidad. Ocurre que cada vez estos patrones dictatoriales van moviendo más lo instituido y van avanzando poco a poco y se van fortaleciendo en la medida en que, quebrantando todas las leyes, quebrantando todo lo instituido, violentando los derechos humanos, no pasa absolutamente nada. Pasa que, y es lo real, que este día el presidente Ortega se ha reelecto en una forma verdaderamente burla a los ojos del mundo. Entonces yo lo que veo, Renato, en este ejemplo es que debemos de vernos en los espejos de este país vecino. Eso es lo que ocurre y lo que podría ocurrir también en los próximos días, y es por eso oportuno este escenario que nos estás presentando a la hora de iniciar este programa, que no podemos menos que contextualizar de cara al próximo proceso general en Honduras. Hay que ver con mucho detenimiento esto que ha ocurrido en Nicaragua, y como yo tengo un altísimo valor de nuestra ciudadanía hondureña, estoy segura de que podrán darle una lectura adecuada a estos recientes acontecimientos y en ninguna forma permitir que esto pueda ocurrir en nuestro país. Miren esta primera plana del país de España. Daniel Ortega consuma su farsa electoral en Nicaragua. 4 expresidentes latinoamericanos exigen a la región aislar al régimen de Daniel Ortega. Me faltó Ricardo Lagos de Chile. Son Fernando Enrique Cardoso, Laura Chinchilla, Juan Manuel Santos y Ricardo Lagos de Chile. No pasa nada. Un hombre de izquierda, Ricardo Lagos, ¿verdad? Socialista. Socialista. Y que aquí estamos hablando de democracia, no ideologías. Así Ricardo Lagos, socialista, un hombre muy respetado en Chile. La coalición se equivocó cuando perdieron después de varios años de tener la presidencia en Chile al no elegirlo como su candidato. El exilio nicaragüense repudia la elección. Ortega y Murillo se atornillan al poder. Bueno, así es la visión que tienen algunos medios internacionales de esto. El abogado Leónidas Rosa Bautista hasta hace poco estuvo representándonos en la Organización de Estados Americanos. Tiene una visión hemisférica más completa realmente de esto. ¿Y usted cómo valora esto de Nicaragua? Bueno, pensaría que la situación de Nicaragua como un vecino representará un reto en nuestras relaciones internacionales. Justo recordando
el tema de haber participado en OEA, me daba cuenta que cuando cambiaban los gobiernos, cambiaban las votaciones en la OEA. Y el gobierno de cuando Macri, para poner un ejemplo, en Argentina votaba a favor de una posición, al cambiar el gobierno cambiaban la posición. Entonces, él va a representar un reto en las relaciones internacionales, el manejo de la relación con Nicaragua, que obviamente el mundo demócrata lo ha rechazado como una farsa electoral. Por lo tanto, lo que creo que debemos como hondureños es prepararnos a hacer un análisis de cuál va a ser nuestra conducta en el manejo de las relaciones con alguien que será nuestro vecino eterno. Por lo tanto, esa debería ser nuestra preocupación. Pero es lo que pasa en los regímenes totalitarios, ¿verdad? Esa es una conducta recurrente. Bien. Y lo otro, por fin ha nominado Biden a una embajadora para Honduras. Tiene que ser ratificada en el Senado. Laura Dogu, ¿la conoce? No la conozco, pero tengo muy buenos amigos en Nicaragua que mantenían una relación. Uno de ellos me envió el discurso que ella pronunció en la Cámara de Comercio de Nicaragua cuando se retiró y fija una línea de conducta política con relación al régimen. Obviamente lo condena, condena la falta de libertades públicas, etcétera. Al final, obviamente, como buena diplomática, me parece, hace como un reconocimiento a la belleza de Nicaragua, a la espontaneidad y nobleza del pueblo, pero de nuevo, analizando desde nuestro punto de vista, nos parece una posición democrática, constructiva, y nos parece que es un reconocimiento de que Honduras, en sus relaciones internacionales, al designar ya un embajador en propiedad y no encargado de negocios, recupera ese nivel de importancia que por muchos años se criticó que no existía al tener un encargado de negocios. Pero lo hace en la postrimería del gobierno de Juan Orlando Hernández. Es un mensaje que no querían así vínculos diplomáticos al más alto nivel con este gobierno de Honduras. No creo. Creo que Estados Unidos no tiene una posición, diría, específica para cada uno de nuestros países. Yo creo que más bien nos ven un contexto. Y yo creo que el contexto centroamericano es propicio en este momento para enviar una embajadora de carrera con mucha competencia que conoce de la estructura, incluso de la posición del Comando Sur, está actualmente asesora en el Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos. Por lo tanto, creo que es un mensaje más bien para todos, no un mensaje solo para Honduras, pero visto desde nuestra posición, que es lo que nos debe importar, es la idea de que se está reconociendo la importancia estratégica de nuestro país hacia el futuro cercano. Francisco Palmieri, que fue nominado por Donald Trump, recuerda, prácticamente fue bloqueado en el Senado y uno de los impulsadores de ese bloqueo fue el senador Marco Rubio. En esta ocasión, ¿cree que pase la nominación de Biden, que sea ratificada? Me parece que sí, porque justo escoge una mujer en un momento importante de su carrera y una profesional. Cuando se nominaban a Palmieri, ese era un momento muy politizado, el enfrentamiento republicanos-demócratas era muy alto, pero en este momento me parece que esa escogencia no escucho sonidos en contra de ella. Por lo tanto, creo que va a ser muy fácil que pase la nominación por el Senado. Una valoración, Julio, breve sobre esta nominación de Joe Biden. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dice el embajador y abogado Rosa Bautista. Tengo la impresión de que esta nominación llega en un momento importante para el país. Me llama mucho la atención que tengamos ya sobre 5 años de no tener un embajador de los Estados Unidos en Honduras, siendo, y ellos lo saben, el país con el que tenemos las relaciones más importantes diplomáticamente hablando. Hay que recordar que incluso para las elecciones pasadas no había un embajador y fue la encargada de negocios la que
en un acto que ha sido muy criticado por muchas personas, fue la que al final dio la noticia de que el gobierno de los Estados Unidos aceptaba reconocía, mejor dicho, al presidente que se había reelegido, ¿verdad?, en aquel momento. Entonces llama la atención la cantidad de tiempo. Yo no recuerdo, Renato, pero tal vez el embajador tiene, y los colegas acá tienen mejor memoria que yo, que hayamos tenido un periodo, por lo menos en los últimos 40 años de democracia en el país, con la ausencia tan prolongada de un embajador en Honduras de los Estados Unidos. Sí. Y eso debe de llamarnos la atención porque sí creo que enviaba un mensaje al país sobre ese tema, ¿verdad? Independientemente de que el embajador Palmieri no haya sido aceptado por el Senado, pues si los Estados Unidos hubiera reconocido la importancia que tenían las relaciones en aquel momento, pues debió haber nombrado o nominado a otro, ¿no? Pero no lo hizo. Y nos quedamos desde mi perspectiva, mucho tiempo sin tener una representación diplomática formal acá en el país, y eso... Mucho hemos escuchado hablar de eso, que Estados Unidos mantuvo una relación estrictamente de intereses en los últimos años, pero que no quería vínculos con el actual presidente Juan Orlando Hernández. A mí me parece que era una señal nada más, ¿no? Y yo creo que esto va más allá. Los Estados Unidos nunca da puntada sin hilo. Yo creo que las condiciones que se están dando en Centroamérica, particularmente en este triángulo, Nicaragua, El Salvador y Honduras, tienen que ver mucho con eso. Se están adelantando. Yo sí quiero señalarle que mi percepción es que, si bien es cierto, ha sido nominada, esas nominaciones en el Senado se tomará su mes y que ella estará preparando sus valijas, le va a tomar otro mes, no va a presentar credenciales hasta que no venga el próximo gobierno. Eso, definitivamente. Eso téngalo usted por seguro, a menos que las condiciones políticas se den de tal manera que los norteamericanos digan, no, necesitamos una presencia más cercana, porque no sé cómo están con sus delegaciones en El Salvador y no entiendo cómo puede estar después de la salida de esta señora de Nicaragua, no sé si hay relación diplomática, si hay embajador asignado, sí hay. Pero ellos necesitan cabezas en las tres playas. ¿Y usted, Yadira? Bueno, nosotros vemos positivamente esta postulación. Es una persona que también conoce muy bien la región, ha sido formada en temas de derechos humanos y de seguridad, y pues vemos con buenos ojos que haya un nuevo nombramiento aquí. También resentimos la ausencia de un embajador de los Estados Unidos durante tantos años. Muy bien, pues teníamos que hablar sobre estos dos temas que son muy, muy importantes por las relaciones históricas con Estados Unidos y por el vecino que tiene de nuevo a Daniel Ortega como presidenta y a Rosario Murillo como copresidenta. En Centroamérica entiendo que solo el presidente de Costa Rica o el gobierno de Costa Rica ha desconocido esta elección. El resto de gobiernos se ha llamado al silencio, quiere decir que reconocen el triunfo electoral de Ortega. ¿No crees que hayan habido llamadas ya de algún presidente de Centroamérica? Digo, yo creo que sí. Mira, yo creo que el presidente nuestro, el presidente de Honduras, está muy agradecido. Bueno, eso es lo que yo quería decir, ¿no? No, de eso yo estoy convencido. De eso yo estoy convencido. Que esa llamadita de Juan Orlando Hernández ya la recibió Daniel Ortega. Estoy a la expectativa de lo que haga Nayib Bukele. Claro. Estoy a la expectativa de lo que haga Nayib Bukele, pero tampoco en sus tweets se ha manifestado sobre esta elección de Ortega. Que no es lo mismo tener a un país intermedio. Honduras tiene frontera con Nicaragua, El Salvador no, ni Guatemala. No, tiene fronteras marítimas y son bien decir importantes. Lo que quieran. No, lo que pasa es que, porque Bukele tiene frontera con Honduras también y sin embargo dice cualquier cosa sobre el presidente Hernández. No, pero el punto, y además Nicaragua y El Salvador tienen una frontera marítima muy importante, ¿verdad? Que hay que recordarlo, ¿no? Mira, los que entendemos el concepto de democracia, los que profundizamos sobre el concepto de democracia y los que creemos en la democracia como el mejor modelo, no nos gusta eso que pasó en Nicaragua. Pero desde los intereses de Honduras, eso que hizo Ortega con
Hernández hace algunas semanas, eso es histórico. Hay que reconocerlo. Eso es histórico. Hay que reconocerlo. definitivamente. Yo creo que no reconocerlo es una mezquindad, Renato, y eso es importante, ¿verdad? Así es. El que se haya realizado ese acto llama la atención que haya sido en las postrimerías de ambos gobiernos, ¿verdad? Pero después de más tantos allá de años. eso, creo que es un elemento histórico, como bien dicho, y ojalá que rápidamente podamos nosotros hacer lo mismo con El Salvador. Y es el interés nacional. Estamos hablando de Honduras. Ahí no Así estamos es. hablando del gobierno de don Juan Orlando, sino que estamos hablando de los intereses hondureños que por tantos años han estado estancados en ese sentido, ¿verdad? En ese 29 punto. años. Eh, Importante. Entonces, ¿ustedes creen que es correcto la prudencia de Juan Orlando Hernández, que mejor se quede callado, que felicite públicamente a Ortega? Yo sí creo que la prudencia no está de más en este caso. ¿Y tú, Julio? Que las relaciones internacionales deben de manejarse con muchísimo cuidado, sobre todo porque hemos tenido momentos de tensión fuerte con Nicaragua en otros ámbitos. Hay que recordar que a finales del siglo pasado nos bloqueó Nicaragua. No cerraron la frontera. Tuvimos un momento terrible en donde un montón de empresarios hondureños quebraron, Renato, porque eran exportadores hacia Nicaragua, de la venta de sus productos a ese país dependía la sobrevivencia y los empleos de muchas personas, y muchas empresas quebraron. Entonces, siempre hay que manejar con mucho cuidado este tipo de relaciones, con prudencia, y me parece que se está haciendo lo correcto en ese sentido, por lo menos en el hecho de haber delimitado, no sé cuál es la palabra, abogado, pero haber tomado ese paso. Afirmado los derechos. Exactamente, de un país que ya lo estaban que sucedió ahí. Ya estaban reconocidos, pero No, claro, sí. pero no No era querían, delimitación, En ese pedacito pero no hay aceptaban que la llegar a un delimitación, acuerdo, las sí. 3 millas. Es decir, pero yo creo que todo se resume en lo que no sé si fue usted que lo dijo o Julio. Ahora Bukele está más prudente porque sabe que en el Golfo de Fonseca, Nicaragua y Honduras, o por lo menos Nicaragua aceptó que es fronterizo con Honduras. Totalmente. Es diferente tener aliado a Daniel Ortega desde la perspectiva de Bukele. Es diferente tenerlo como aliado a Daniel Ortega cuando Ortega mantenía la misma visión del Salvador. Honduras no tiene salida al Pacífico, a pesar de la sentencia de La Haya. Muy diferente ese escenario con el que ahora hay. Salvador decía que su frontera era con Nicaragua. Así es. Nos dejaba sin paso. Correcto. Y la democracia y el concepto democracia. Bueno, y lo que decía desde el punto de vista económico que decía Julio, el problema es que los gobiernos autoritarios toman decisiones autoritarias. Así es. Todo un país de repente te dice, está cerrada. Bueno, canceló la famosa paso libre de los centroamericanos entre sí. Un momento exigió que tenía que presentar pasaporte. No, todavía, está abogado. la restricción. Hay que pedir permiso 7 días antes, ¿no? Ok. Para los hondureños Entonces, y salvadoreños es obligatorio pedir un permiso 7 días antes para entrar a Nicaragua. Y además de los problemas que existen en el cruce de las fronteras, es terrible, es un sacrificio enorme. Ahí lo pueden tener 3, 4 horas, 5 horas a alguien esperando por el trámites, por la corrupción que existe también, por un montón de razones. Y además nunca hay que olvidar que el mundo nos ve a la región como que deberíamos estar unidos. Cada vez que uno asiste a los grupos multinacionales, Cierto. a la comunidad internacional, dice, bueno, ¿por qué ustedes no están juntos? Es más fácil desarrollarse en una integración, aunque sea económica simplemente, no necesita hacer política, pero no hemos logrado ese propósito. Por eso la Unión Europea patrocinó tanto el Parlamento Centroamericano, porque creía que iba a ser un instrumento de unificación. Pero mire cómo son las cosas. Seguramente la oposición nicaragüense no está muy solidaria con las opiniones de ustedes, Es ¿verdad? correcto. Porque cuando se está en oposición se quiere la solidaridad mundial, el apoyo mundial. Y dirán, hay hondureños, me acordaré del día en que ustedes estén sufriendo porque tienen una dictadura. Claro, lo Por que eso ocurre debería- es que quieren que tome partido en la Sí. posición política y entonces las relaciones internacionales tienen otras delicadezas y otras Son cosas que hay que saber sensibilidades. deslindar.
es muy distinto, ¿no? ¿Y cómo hacemos entender eso a la ciudadanía? Porque es claro que aquí todos son expertos en política internacional. No. Pero a mí sí me gustaría saber, por ejemplo... Solo hay uno aquí. Pero a mí sí me gustaría saber, por ejemplo, si se llevó a cabo la llamada a la que ustedes hacían referencia. Aquí hay muchos La de Juan intereses que Orlando se a Daniel mueven. Ortega. Exactamente. Mira, Yo no nadie creo está que haya convencido, sido- nadie no, sabe. Yo no creo que haya sido un acto de prudencia, de verdad creo que se juegan muchos intereses y llama la atención que después de tantos años de que no se ha dirimido esa situación ocurra precisamente en este momento. Y yo, Renato, que también soy una fervorosa y promotora de la democracia, no puedo aceptar en ninguna forma ni justificar un gobierno totalitario como el de Daniel Ortega. Hace unos años, cuando era yo diputada al Congreso Nacional, nos llamaron un sector empresarial a diputados y diputadas de diferentes corrientes políticas y a mí me causó un tremendo escozor que se utilizó como un ejemplo de oportunidad para los empresarios el gobierno del presidente Ortega. Y argumentaban que habían muchas condiciones para que las empresas privadas salieran adelante. Yo me excusé en ese momento porque me parecía inaceptable que pudiéramos justificar bajo ninguna circunstancia ese régimen del presidente Ortega. Y queremos ciertamente buenos vecinos, pero lo propio, lo que corresponde, en nuestra opinión, es avanzar hacia los procesos democráticos y no buscar atenuantes para justificar posturas dictatoriales y gobiernos que vienen en menoscabo también del vecindario. Mira, es respetable tu opinión, Yadira. Sí, Yadira, pero yo ahí estaría, eso es matizable, como dice Renato. Por ejemplo, y voy a poner el caso acá, preguntémonos como país, como Estado que tiene intereses más allá de los elementos políticos, ¿no nos gustaría a nosotros, por ejemplo, tener relaciones diplomáticas con China y empezar a tener un intercambio comercial que facilite las oportunidades para nuestro país? Y todos sabemos que China es un país autoritario. ¿Pero a costa de qué, Julio? Si tú vas, mira, yo pero mucho ¿a Nicaragua. quiénes les va mejor? ¿A los países que tienen relaciones diplomáticas con China? Es que yo creo que es discutible porque yo estuve yendo a Nicaragua con mucha regularidad cuando tenía mi desempeño en el Congreso Nacional y es un país, digo, con todo respeto, ¿verdad? Pero en donde no existen las libertades, en donde, no, por ejemplo, no podríamos estar conversando de esta manera, en donde hay cero libertad de expresión. Uno pone un canal de televisión y realmente solamente están las noticias del gobierno. Entonces, lo que yo quiero poner sobre el tapete de discusión es que efectivamente, salvando todo esto que ustedes dicen de la política internacional, pero en ninguna forma podemos justificar esa situación. Y yo no quisiera para Honduras, en ninguna manera, la suerte que está corriendo el pueblo nicaragüense, que no puede disentir en nada. No, sí, en eso estoy de acuerdo. Pero eso nos lleva a otra consideración. Por largos años, Olman y yo, que somos aquí los jovencitos, hemos vivido la circunstancia de que por mucho tiempo en Honduras las relaciones internacionales fueron bipartidistas, porque en aquel momento no existían. Y uno recuerda figuras, don Ramón Valladares Soto, Pedro Pineda, Monchito Cruz, que eran emblemáticos y cuando se trataba de los intereses del Estado se juntaban para tomar las decisiones. Correcto. El problema de ahora es que en esta polarización que tenemos hay un grupo que está a favor de lo que está pasando en Nicaragua y no solo se trata del gobierno, sino de grupos organizados, partidos que simpatizan y yo creo que deberíamos volver a tomar, aunque sea idealistamente, ese camino de que las relaciones internacionales nos afectan a todos por igual y deben ser tomadas de manera consensuada entre las fuerzas políticas del país. Bueno, yo le pregunto a Yadira, yo respeto mucho el criterio y la felicito por tener la valentía de disentir con tres hombres con mucha experiencia en ese campo. Es que en el fondo no disiente, porque cada uno tiene el concepto de que no le gusta eso. Pero quiero preguntarte, mira, viene Ortega y le dice a Juan Orlando Hernández, mira, presidente, yo acepto que tu estado es fronterizo con el mío en el Golfo de Fonseca. Yo voy a elecciones en tanto tiempo.
pero no digas nada, mantenete al margen de ese proceso electoral. Tú sos vecino mío. Y además, cualquier cosa que se someta en la OEA en contra del Estado de Nicaragua, mejor abstenete y que Honduras no diga ni sí ni no, ni apoye ni lo otro. Mira, ¿en qué posición? No digo que eso fue lo que sucedió, no digo que exactamente eso fue lo que sucedió, pero lo dejo como escenario. Yo reconozco lo que tú has venido luchando hace décadas, que tu país viene luchando desde hace décadas, desde la sentencia de La Haya, que El Salvador ni Nicaragua acepten que somos fronterizos con Honduras en el Golfo de Fonseca. Yo, que represento al Estado de Nicaragua, te reconozco que tengo frontera contigo, pero No por me favor, molestes. mantenete alejado de los problemas internos de Nicaragua. Intereses del Estado de Honduras con lo otro, con las libertades y el respeto a los derechos humanos, que un demócrata no puede renunciar a ellos. Pero ¿y los intereses del Estado de Honduras? Mira cómo son las relaciones internacionales de hipócritas. ¿Cuál sería el plebiscito, el resultado del plebiscito? ¿Lo hizo bien, lo hizo mal? El problema es que los juzgamientos en este sentido, cuando tienen una posición, en este caso nuestra posición personal, yo tampoco estoy de acuerdo, pero la política del Estado demanda a veces actitudes. Mire, usted ha citado la OEA. Hay casos en el Caribe cuando se hacen elecciones importantes que se hacen unas negociaciones mucho, incluso algunas veces mezquinas para el voto. O sea, en este caso tenemos por lo menos un resultado, diría que es aceptado por todos como beneficioso para la nación en su conjunto. Bueno, déjenme ir a la pausa comercial porque... 29 años pasaron, Renato. Así es. 29 años pasaron. Ahí se aplica la máxima aquella económica de costo-beneficio. El problema con Ortega es temporal. ¿Cuántos años puede ser Ortega? Vamos a suponer que se queda otros 4. Pero el problema del Golfo es eterno, permanente. Y tiene que ver con nuestro versus desarrollo. temporales. Yo como jefe de Estado digo, voy a valorar que prefiero solucionar este problema para toda la vida o estar aquí teniéndole bien o en mal a Ortega. No, yo me voy por lo de la frontera. Lo que pasa es que yo creo que no estamos discutiendo eso no está en lugar a discusión. Lo que llama la atención, Renato, es el momentum. Sí, Eso es lo que estamos Obvio. discutiendo. Y yo lo ¿verdad? dije, O sea, ¿verdad? Llama la atención que claro, sea eso es lo que al llama la final de atención. dos administraciones. Pero Lo entonces demás todos no podemos ahora menos que ya coincidir. caemos en razón de que esto fue una movida estratégica en tiempo y forma. Porque lo que pasa es que esto es de Ortega. Este primer paso tiene que haber sido de Ortega. Nosotros estábamos muy tranquilos. No muy tranquilos, pero no en posiciones de acción inmediata. Pero Ortega sí estaba previendo lo que iba a pasar con sus elecciones. Entonces, una de las formas es estar como tranquilo con el vecino. Y si los dos analizaron y dijeron, nos conviene a ambos hacer esto ahora mismo. Exactamente. Es correcto. Claro. Pero Eso mira, es lo que estamos pasa. especulando. No es que uno quiera promover la cultura de la Estamos sospecha, especulando. ¿verdad? Es que Pero bueno, la situación obliga. Al abogado Hernández lo que le interesa es precisamente calmar las aguas en Honduras. Esto es una jugada política excelente. Hay otras Yo cosas. creo que ahorita hay como Sí. una dispersión así de pensamientos de lo que cada uno está pensando. No, pero en la esto. gente Yo comprende, debo verlo la con gente sospecha. comprende. Voy a ir a la primera pausa comercial y vamos a acelerar las pausas comerciales porque nos hemos atrasado, pero yo creo que nos hemos oxigenado nosotros y hemos oxigenado a la gente con una visión más allá del enfoque cotidiano de las cosas en Honduras. Aquí nos ahogamos en nuestra propia cotidianeidad. Exactamente. Y sobre temáticas Así es. que uno dice es pérdida de tiempo. Vamos a la pausa, pero que quede planteada la pregunta ahí. Quede planteada la pregunta en la pantalla para que la gente interactúe. ¿Cómo lograr que en el tiempo que resta para las elecciones, estas no se vuelvan un acto circense o un escenario de guerra? O un escenario de guerra. Creo que ya planteamos cuál es el espíritu de este programa. Ya planteamos cuál es el espíritu de este programa. Y yo quiero descartar
que hagamos migas, por lo menos de mí no tengan duda en eso. No hago migas ni quiero hacerme eco de campañas para favorecer partidariamente alguna institución política. Mi deseo es que tengamos unas elecciones en paz, donde los que pierdan respeten, pero obviamente el primer llamado es a la transparencia. El primer llamado es que sean unas elecciones donde se respete la voluntad de la gente. Ese es el principal ideal que tenemos. Donde el presidente que salga electo sea la voluntad del pueblo el próximo 28 de noviembre. Pero además, abogamos por tener unas elecciones tranquilas que no oríen al país a vivir las experiencias pasadas que la están empobreciendo cada día más. ¿Cómo logramos eso, Olman? Mire, yo creo que nosotros tenemos que cambiar de actitud y de mentalidad en este momento. Yo, como dice Leonidas, que formo parte de la vieja guardia, tengo conocimiento político desde el año elecciones del 48. Estaba muy niño, pero ya uno vivía, absorbía el ambiente, lo que estaba pasando. Obviamente estas elecciones son atípicas. Nosotros ya teníamos un patrón de zozobra, de inquietudes, pero eran relativas. Hoy hay una cantidad de factores que están contribuyendo a que exista más ansiedad y sobre todo más temor de lo que pueda pasar. Yo sí lo invito, Renato, a que se modere porque nos lo puede dar un infarto y no queremos los miles de, de televidentes que se me le vaya a ir Yo mal. ya le expliqué que hago catarsis. Claro, Después bien, de estos perfecto. programas yo hago la catarsis. Pero entonces, en primer lugar, quiero advertirle que en Honduras todos estos acontecimientos tienen nombre y apellido. Carlos Sosa, mi buen amigo, a quien lo saludo esta mañana. Sosa Navarro o Sosa, el médico. Decía que Sosa Cuello. que en Honduras todo lo bueno, pero todo lo malo tiene nombre y apellido. Entonces, si usted se fija, somos 9 millones de habitantes. O sea, no todos los 9 millones son responsables de las cosas que no funcionan bien en este país. Y en los liderazgos, que se puede decir los conductores, porque yo el término liderazgo soy muy selectivo para eso, he aprendido que hay otros atributos para que un líder pueda ser llamado genuinamente líder. Y particularmente el hecho de su calidad humana, que es lo que andamos persiguiendo. Y nosotros nos hemos equivocado mucho, demasiado, en el sentido de haber escogido personajes que no tenían la calidad humana para poder haber conducido un pueblo que requiere inteligencia. Honduras en este momento lo que necesita es capacidad para elevar al país de los niveles tan bajos en que estamos. En el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto político. Elevar la imagen incluso que repercute en las percepciones que tienen los países del mundo de esta región y ahora de toda la región, ya no solo de Honduras. Entonces me parece a mí que, en primer lugar, que el pueblo que nos está viendo no se deje llevar por este chismerío que hay en este momento. En todas las verdades, mi hermana vive en San Pedro Sula y me está preguntando si es que es cierto que hay que ir al supermercado. Y le dije, no hombre, hacelo como normalmente, si vas a comprar tu provisión de la semana, comprarla pues viernes o sábado antes de las elecciones. Pero no es que te vas a atiborrar como cuando dicen va a subir la gasolina y la gente gasta más de 20 galones de gasolina haciendo filas en las gasolineras 2, 3 horas para llenar sus tanques cuando no van a moverse. Entonces, estas cosas tenemos que contribuir a decirle al pueblo, miren, está bien, atentos, pero no entremos en pánicos y no entremos en situaciones de estar hostigando a la gente y creando un terror, porque es parte también, es una estrategia del anarquismo, es crear el terror. Entonces, esperemos los resultados. Lo que sí tenemos que exigirle a los organismos que controlan las elecciones que contribuyan a que las cosas sean correctas. Y a los partidos políticos que no vengan instrucciones de la conducción del partido a sus activistas para que cometan estos errores y estos fraudes. Eso es lo que tenemos que decir. Y ahí sí podemos responsabilizar con nombre y apellido. Nadie se va a esconder en las sombras
porque yo estoy en la oficina y yo no tenía nada que ver con el relajo que se armó. ¿Cómo no? Usted no estaba presente, pero usted mandó. Y esas cosas ya las sabemos que así son, así han sido. Esos asaltos a las urnas que ahora no se dan como en Tiempo de mi como en general. el 48 o en el 50 y pico, ¿verdad? O como Pero se sí daban en la tenemos que universidad en los sembrar 80. Un clima de sosiego, de prudencia y que llevamos a cabo un evento electoral donde nosotros podamos ir con nuestros niños. ¿Cuántas personas van y ponen a sus muchachitos a marcar el voto? Bueno, que no haya temor para ir con los niños a votar. Así es. Esa parte va a demostrar el grado de civilidad que hemos Yo he adquirido. llevado a mis nietos a votar. No hay problema. ¿Y tú? Mira, lamentablemente creo que el problema en este momento pasa por el hecho de que ya las últimas 2 elecciones han tenido reclamos fuertes de fraude, de trampa electoral, ¿verdad? Y realmente en esos momentos críticos no aprendimos la lección y no hicimos los cambios adecuados. Acá con el compañero y con otro grupo de colegas estuvimos al comienzo del 2018 haciendo fuertes presiones para que hubiese los cambios legales necesarios para garantizar que no nos agarrara este momento de la forma en que nos ha agarrado. Lamentablemente no se hicieron esos cambios. Se hizo una nueva ley medio maquillada, ¿verdad? Imagínate, Pero es un hecho consumado, Julio. Sí, Ya es, pero, con eso pero- no podemos hacer pero nada. yo voy al punto, Renato, de que es importante aprovechar estos momentos para avanzar, para generar los cambios necesarios, ¿verdad? Yo creo que es fundamental que estas elecciones se desarrollen en paz. Hay que tratar de que eso sea así, hay que exigir desde acá, desde los medios de comunicación, desde cualquier trinchera que nosotros tengamos, si es la academia, si es la empresa privada, cualquier organización social o gremial debe desde hoy hasta el día 28 de noviembre exigir a quien corresponde, que en este caso es a los 2 organismos que tenemos, tanto al tribunal como al Consejo Nacional Electoral, para que se garantice, para que se tomen las medidas necesarias para que la situación mejore. Pero más allá de eso, Renato, creo que es importante no olvidarnos de reflexionar sobre cómo podemos hacer que la democracia sea de verdad una plataforma que nos permita mejorar nuestras vidas. Y eso es lo que no ha estado sucediendo en el país. Hay un famoso filósofo político norteamericano que se llama Jason Brennan que dice, las cosas en el mundo pueden ser o instrumentales, ¿no?, o pueden ser procedimentales. Y la democracia es instrumental. La democracia es como un martillo, Renato. Vos compras un martillo para utilizarlo para algo específico. El martillo puede ser bueno o malo. Si te funciona para clavar, el martillo es bueno. Una pintura, por otro lado, es más bien procedimental. Vos compras una pintura por lo que la pintura te genera a vos. La utilidad que la pintura te da es qué cosas, cómo te puedes hacer sentir mejor la pintura. ¿Qué es lo que la pintura ofrece? Eso es procedimentalismo. La democracia es instrumental, Renato. Por eso a mí me preocupa muchísimo la encuesta de Latinobarómetro, lo que dice, la última, sobre lo que pasa acá en Honduras, ¿verdad? Cómo para los hondureños cada vez es menos importante la democracia. ¿Cuántos estamos, de acuerdo al Latinobarómetro, no lo digo yo, cuántos estamos dispuestos a vivir mejor en un régimen que no sea democrático, pero que mejore nuestras vidas? Y cada vez, sobre todo en los jóvenes, es mayor ese porcentaje. Eso es preocupante. Entonces, ¿a qué voy yo? Y qué bueno que podemos hacer esta comparación con lo que está sucediendo en Nicaragua actualmente. ¿A qué voy? Debemos de transformar la democracia en un instrumento que permita que el país pueda mejorar las condiciones de vida de la gente. Y si eso no sucede, entonces vamos poco a poco acercándonos a un precipicio del cual después nos va a costar mucho salir. Ahí es donde yo voy engarzando lo que he venido diciendo desde el comienzo, ¿verdad? Cuesta muchísimo. Una vez que te metes ahí ese agujero,
Pueden haber presiones que no te reconocen las elecciones, como sucede con Venezuela, como sucede con Nicaragua, pero salirse de ahí va a ser muy difícil, ¿verdad? Muy difícil. Todavía nosotros, pienso, Renato, los hondureños tenemos la oportunidad, pero mi pregunta es, y con esto termino, ¿cuántos de nosotros hemos realmente estado reflexionando sobre las propuestas presidenciales, Renato? Por ejemplo, Yanni Rosenthal, aquí está Yadira, tiene una propuesta, el famoso IVU, Ingreso Básico Universal. ¿Quién está discutiendo? Fíjate que yo me metí, por ese asunto, me metí a estudiar en los últimos días el IVU, ¿verdad? Y las cosas buenas o malas que puede tener. Y qué tan viable es que sucede en Honduras. La señora Xiomara Castro, que lamentablemente, como bien dijiste, no vino el invitado, también tiene una propuesta concreta, ¿eh? Y vale la pena estudiarla. Y vale la pena difundirla para saber a la hora de tomar la decisión qué cosa me conviene a mí. ¿Cuál es la propuesta concreta que has percibido de Xiomara Castro? Bueno, Xiomara Castro propone, por ejemplo, volver al Estado de Derecho, ¿no? De forma concreta. También lo hace el abogado Yanni Rosenthal, ambos. Entonces, a ver, aquí mi punto es, Renato, es importante que si vamos a tener una democracia, si vamos a apoyar la democracia, no es solo porque la democracia es un cuadro bonito que nos va a servir para ponerlo en la sala y decir que tuvimos elecciones, sino para ver de qué forma ese mecanismo de acuerdo social que tenemos para poder definir quiénes deben ser los líderes sea algo que nos permita que nos permita una utilidad. Julio, está bien tu reflexión, pero primero hay que salir de este proceso del 28 de noviembre. Así es. Es que si seguimos en esta, Renato, no nos vamos a componer nunca. Perdóname que te lo diga. No, es que lo que tú estás diciendo yo creo que tenemos es oral. Lo que tú estás diciendo es fundamental. Yo lo reconozco. Lo que estás diciendo es fundamental. Yo necesito saber qué vamos a hacer para salir de este embrollo que tenemos en la educación, por ejemplo, actualmente, Renato. Yo veo la realidad educativa del país. Venía escuchando en la radio antes de entrar al programa a Arnaldo. Yo decía, puta, este hombre, pobrecito, ¿verdad? Porque qué carga más terrible saber el fracaso tremendo del sistema educativo nacional y a lo que nos venimos abocados en los próximos años. ¿Y quién está proponiendo Pero algo eso solo concreto? lo vas a lograr si tenés un gobierno a partir del 27 de enero del próximo año que sea capaz de concitar el acompañamiento de todos los sectores. Por eso necesitas que el Estado de Honduras salga lo menos herido posible de estas elecciones del 28 de noviembre. Totalmente de acuerdo. Necesitas que el Estado de Honduras, salga lo menos golpeado. Es que ninguna aspiración es posible si no tenemos estabilidad política en el país. Y esa es la preocupación, y en realidad eso es lo que nos debe convocar a todos, indistintamente de los colores políticos, la clara convicción de que el pueblo padece. Cuando ocurren estas situaciones, y hay justificada razón, Renato y amigos, de que los ciudadanos sintamos algún nivel de temor o de desconfianza tomando en cuenta los recientes antecedentes. Y aquí las crisis que hemos tenido sociales han sido marcadas por los procesos electorales. Y vos preguntabas, Renato, que qué podemos hacer. Primero, internalizar que este es un tema que nos compete a todos. Ciertamente que las autoridades electorales tienen un papel fundamental que cumplir con seriedad y con responsabilidad, y yo esperaría que estuvieran a la altura de las circunstancias, porque se sufre mucho. No es lo mismo, Renato, ver los acontecimientos desde la pantalla virtual, a vivir los acontecimientos en carne propia y darse cuenta de lo que realmente ocurre cuando no alcanzamos esa estabilidad social que estamos demandando. Los procesos electorales anteriores han dejado, yo recuerdo que esta crisis que viene desde el 2009, en donde todo colapsó. Y hubo un hecho que a mí me llamó poderosamente la atención. Me dolió, no es que me llamó la atención, que los niños se iban a quedar sin vacuna, que la merienda escolar se dejó de distribuir, es decir, es una zozobra permanente. Y recuerdo más recientemente, en 2017, que en algún reporte leí que había 17 muertos, que había una zozobra permanente, que yo me sentía, Renato, como en esas imágenes que ves en la televisión, porque no lo había visto aquí.
las calles tomadas, incendiadas, la gente amotinada. No queremos eso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo creo que cada uno de nosotros y sobre todo los partidos políticos, y debo decir aquí, en honor a la verdad, que el Partido Liberal de Honduras y Yani, que es un pacifista casi que por naturaleza, pues nos hemos comprometido con llevar a cabo este proceso de la mejor manera posible. Desde nuestra parte como institución política, que son fundamentales los partidos políticos, nunca es una buena idea erosionar los partidos políticos, debilitar los partidos políticos, jamás es una buena idea. Y nosotros desde esa convicción hemos buscado afanosamente fortalecer al Partido Liberal para que pueda efectivamente aportarle como se debe a la democracia, porque es un trípode esto, Renato. El uno, las autoridades. El otro, los partidos políticos que deben también, vos decías cubrirse, no es que cubrirse, pero hay una responsabilidad, que es, por ejemplo, cubrir todas las mesas electorales y velar porque desde los partidos políticos se dé fiel cumplimiento a lo que se está demandando en este proceso electoral. Y el otro, por supuesto, la ciudadanía. Lo que sí no debe ocurrir aquí es que nos dejemos intimidar y ganar por la zozobra y el miedo. Hoy, ciudadanía, tenemos un proceso importantísimo que va a determinar el futuro de la nación. Y tenemos que ir, y hay que garantizar los recursos para que podamos ir y para que, como decía el doctor, podamos llevar a nuestros hijos y a nuestros nietos a votar, pero en las condiciones actuales no, en este ambiente previo no. ¿Qué podemos hacer? Pues trabajar afanosamente y volvernos voceros de que es posible defender este proceso electoral en paz. Quiero decirte además, solamente para concluir, Renato, que el Partido Liberal de Honduras refrenda su compromiso con la paz electoral. Hemos recibido llamamientos de la cooperación internacional, pero también estamos convencidos de eso. Y sí estamos a la espera de que podamos todos los partidos políticos suscribir un compromiso previo, pero además actuar en consonancia y encarnar esa idea de que debemos constituirnos como promotores de la paz y la conciliación en nuestro país. Don Leonidas Rosa Bautista. Gracias, Renato. Les voy a tomar unos minutos porque quiero que reflexionemos sobre algunas variantes del tema que estamos tocando. Primero, Renato, al inicio, el titular dice... habla de la guerra. Poner la pregunta de nuevo, producción. Póngala, por favor, Carlos. ¿Cómo lograr que en el tiempo que resta para las elecciones, estas no se vuelvan un acto circense o un escenario de guerra? Okay. Para empezar, el tema de la guerra lo usamos tan frecuentemente en otro sentido. Decimos guerra contra la pobreza, guerra a favor de la democracia, guerra a favor de las libertades, guerra. Y eso es específicamente cuando ayer me comunicaron que estaba invitado a su programa, que el tema era la paz. Yo soy incorregiblemente optimista en el futuro del país. Y creo que es el momento justo de pensar hacia adelante, ¿verdad? Porque si solo hablamos de nuestras fragilidades y seguimos en este proceso de estigmatización por nosotros mismos, porque al final del día, cualquier grupo que estigmatice al país porque es el más corrupto, el más acá, eso lo vamos a pagar todos, porque eso lo va a quedar en la conciencia del mundo. Entonces, en primer lugar, tenemos que evitar esa estigmatización haciéndonos propuestas, como dicen, claras y seguras. Y quiero llevarlo a esta reflexión que nos hacían los maestros, cómo nos educaban, o por lo menos a mí, cómo me educaron mis maestros. Yo terminé hasta mi secundaria en Gracia al Empira y yo vivo agradecido infinitamente con los maestros que tuve. Nos enseñaban, me imagino que imitando alguna forma de educación, nos enseñaban a través de ejemplos. Uno de tantos ejemplos para corregir esto era el de un padre que está en su sala leyendo el periódico y un niñito de 3 años molesto que no lo dejaba en paz. Toma una de las páginas del periódico que tenía el mapa de Honduras, lo hace 1000 pedacitos, se lo pone en el piso y le dice que arme el mapa de Honduras. Para sorpresa del padre, a los pocos minutos llega con el mapa armado y él se sorprende. Pero ¿cómo hiciste, hijo, si no sabes cuáles son los departamentos de Honduras? No, dice que atrás del mapa había un hombre
arreglé el hombre y el país quedó perfecto. Así nos enseñaban. Es un problema de seres humanos, porque la política es un ejercicio social. En el frontispicio del colegio de Ramón Rosa decía: la educación es el arte de capacitar al hombre para la vida social, porque somos animales sociales. Por eso la pandemia nos ha afectado psicológica, emocionalmente, porque somos animales sociales. Es más, Zúñiga Huete, un gran liberal hondureño que vive en México, cuando lo visitaban les hacía la pregunta a los estudiantes: ¿y usted a qué partido pertenece? Entonces todos le decían: no, somos estudiantes, somos apolíticos. Pero ¿cómo les dice si Aristóteles decía que el hombre es un animal político? ¿Qué tal que le quitemos lo animal? Entonces, el punto aquí es de reflexión sobre el ser humano. Y el tema de guerra, porque tiene que ver, el circo me parece importante, porque culturalmente el ejercicio político debe ser serio, debe ser responsable, debe ser motivador. Entonces, creo que vamos a terminar en el concepto de educación. Como decía él, tenemos una población que la hemos ido perdiendo en el concepto de valores. Y los valores no se dan por un discurso en la universidad. Posiblemente cuando ya llegamos con 18 años ya vamos con los hábitos que hemos aprendido posiblemente en el hogar. Totalmente. Cuando fui fiscal del Estado, el segundo delito más frecuente era violencia doméstica. No es la violencia doméstica una escuela de violencia en la sociedad. Y eso está en el hogar. No está en las campañas, está en el hogar donde no hemos podido evitar eso. Tercer lugar, aprendí algo que quiero también poner. Mire, siento que no me están respondiendo la pregunta que está en pantalla. Y lo digo, siento que todos no me están respondiendo la pregunta que está en pantalla. ¿Cómo lograr que en el tiempo que resta para las elecciones estas no se vuelvan un acto circense o un escenario de guerra? Educando a la gente. ¿Dónde aprendió usted a no hacerlo? ¿O vio la película que un niño en plena depresión en Estados Unidos pasa por un lugar y agarra una manzana porque vamos en escondidas del padre y el padre lo trae 2 cuadras después a entregarla? Entonces, este tipo de violencia política, porque no es la misma violencia que está viviendo el país y que a veces la mezclamos, que es la violencia producida por un elemento que no existía en tiempo pasado: el narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de activos y la corrupción. Como campaña política hemos magnificado todas estas cosas, ¿verdad? De tal manera que parecemos como que vivimos en eso. Pero nadie repara en que, por ejemplo, los narcotraficantes se aliaron con las maras. Y se acuerdan las elecciones pasadas cuál era el comentario de que las maras habían impedido en San Pedro Sula y en Tegucigalpa hacer el ejercicio democrático del voto. O sea que no nos podemos concentrar solo en el efecto de la clase política, porque eso ya tiene una manipulación de competencia política. Pero en 20 y tantos días es difícil educar a toda una población. Mire, yo planteo algo. Estas son las elecciones en que más han invertido. Totalmente. Cerca de 3.000 millones de lempiras. Claro. Y son elecciones... O posiblemente mal invertidos, si lo ve desde otro punto de vista, porque no necesitábamos eso de fuéramos un pueblo oculto. Donde los 3 partidos actualmente, de los 15 en contienda con más posibilidades de ganar, tienen representación en los órganos electorales, Claro. en el Registro Nacional de las Personas y en la Junta Receptora de Votos. Así es. Esta es la elección donde supuestamente más tecnología habrá, que no es una tecnología de punta, pero al final lo que quiero decir es que el Consejo Nacional Electoral lo que ha pedido en cuanto a dinero, y aunque sea a la brava y con la presión de los medios y de muchos sectores, el Congreso lo aprobó. El Congreso lo aprobó. O sea, que el dinero está ahí.
y todo lo que se ha pedido para que sean unas elecciones transparentes, libres e independientes, limpias, desde la perspectiva económica, ahí tienen los recursos del Consejo Nacional Electoral. Entonces, premisa para reflexionar, no debe fracasar el Consejo Nacional Electoral en la organización de estas elecciones. Es más, ¿por No qué debería. No debería fracasar el Consejo Nacional Electoral en la organización de este proceso electoral. Ojo, si fuera por dinero, ¿ah? No, dinero que te compra la tecnología. No, pues sí, pero Este hay otro proceso, elemento, pues. este proceso electoral, miren que le doy el margen de duda al Consejo Nacional Electoral en la limpieza, no obstante que son personas que también defienden a sus partidos políticos, de que van a organizar un proceso transparente, limpio. ¿Cómo es que podemos arruinar este proceso electoral? Renato, perdón. Mi pregunta es, ¿cómo es? Yo tengo información. Cuando yo digo que se están preparando para un escenario de guerra los partidos, es porque tengo información, es porque tengo conocimiento de eso. Es porque tengo conocimiento de eso. ¿Cómo evitar entonces que ocurra eso? Es mi pregunta para los 4 distinguidos panelistas que tengo esta mañana aquí en Frente a Frente, pero si me responden después de la pausa, les agradeceré. Bueno, demando de ustedes las respuestas concretas, breves, sobre esta situación que estamos planteando. Julio. Renato, yo pienso que a 22 días o a 21 días que estamos ya de las elecciones es fundamental el rol que deben jugar las organizaciones sociales, sobre todo los medios de comunicación en el país. Las organizaciones sociales, hablo de estudiantes, maestros, campesinos, obreros, organizados, medios de comunicación, academia, para crear la iglesia, para crear un ambiente que envuelva al proceso electoral, un ambiente que permita distensión, que permita entender que esto es simplemente un trasiego, un traspaso, y hacer un llamado fuerte, sí, Renato, de parte de a quien corresponde, repito, Consejo Nacional Electoral o a quien sea que le toque, para que los partidos políticos cesen esa campaña de confrontación y se dediquen, por eso yo hago énfasis, se dediquen a hacer sus propuestas. Lamentable, en otros países existe la obligatoriedad de tener un debate. Aquí solo una vez en la historia, que este hombre estuvo ahí, yo me acuerdo que estaba pequeño en el tiempo. Una vez en la vida. Ha sido el mejor debate de todos y que él ganó ese debate. Una vez hemos tenido eso, pero la gente tuvo la posibilidad de escuchar a los candidatos, hacer propuestas. Entonces, es importante que nos concentremos en esos 3 elementos para evitar que aquí vaya a haber un problema mayúsculo, que creo que es el que nadie desea en el país para el futuro inmediato. Mira, pero también hay que plantear las cosas de esta manera. ¿Tú demandas de los medios de comunicación al final qué? Esa es positiva. Que haga su trabajo en el sentido de dirigir adecuadamente, generar un ambiente que permita que haya distensión en el país. Y que filtren. Más que No sé si filtración, pero sí conciencia en el sentido de que es importante que en el país las elecciones se lleven a cabo de manera pacífica, que las elecciones, te repito, sean un instrumento para generar y para elegir a la mejor persona que debe de conducir los destinos del país, o las mejores personas, porque estamos hablando de un montón de candidatos que se van a elegir para los próximos 4 años, simplemente, ¿verdad? Y de ahí realmente reflexionar sobre los cambios que deben hacerse en el país para evitar que el país se siga hundiendo. Mira, pero tú tienes estos escenarios. Tú tienes a un partido de Libertad y Refundación que está convencido que si gana el Partido Nacional es que hubo fraude. Fíjate los escenarios que tenemos. ¿El pacto de paz? Tienes a un partido de Libertad y Refundación que está plenamente convencido que es el triunfador del próximo proceso y que cualquiera otro que gane, o no necesariamente cualquiera otro, porque puede ser los liberales, claro, que si el Partido Nacional gana las elecciones es que hubo fraude. Así de simple. Este es el ambiente que tienes en este momento. Este es el ambiente.
a partir de ese escenario, ¿qué se puede hacer? Es muy difícil cambiar patrones políticos, Renato, porque eso es una formación que viene incluso desde pequeño. Uno va entendiendo qué es el respeto a las ideas, el sentido concreto de lo que es democracia, porque la gente no entiende qué es democracia. Yo en mis campañas allá en aquellos tiempos advertía a mi gente que era muy difícil ir a una de las zonas marginales de las ciudades y hablarles que había que defender la democracia. En aquellos tiempos en que estaban el problema de los contras, de la amenaza del comunismo, entonces yo les decía, ¿cómo le vamos a ir a pedir a una persona que vive en la miseria, en las áreas marginales donde no tiene absolutamente nada, que tiene que defender la democracia? ¿Cuál democracia? Si no la conoce. Entonces, el proceso eleccionario es parte de la democracia, es parte esencial de la democracia. Entonces, si no empezamos ya desde ahora, no es tarde, nunca es tarde para empezar algo que nos va a dar beneficios a la postre. Entonces, tenemos que empezar, y los medios juegan un papel importantísimo, Renato. Es más, figuras como usted en la radio, con sus opiniones, son formadoras también de criterios y de opiniones. Y todo tiene que ir encaminado precisamente a un positivismo sin perder el concepto de la realidad. Porque esa es una de las cosas. Tampoco es de meterse en una nube, en una nebulosa, y hablar solo bellezas cuando... Pero no me están respondiendo a las preguntas que son claves en este tema. Hay un partido nacional optimista, convencido también que gana. Total. Si es que solo... Eso es como en el boxeo, Mire, Renato. Claro. Solo hay que hablar con ellos. Sí, los boxeadores. Solo hay que hablar con ellos. Pero si hablas con los de Libre, Ah, sí. creen que si gana el Vamos a Partido ganar, Nacional sí. es porque hubo fraude. Es decir, ¿cómo superar, cómo superar ese escollo que tenemos? Donde no estamos pensando que las urnas van a reflejar el sentimiento popular y que se va a reflejar ese sentimiento popular, sino que ya estamos pensando, por un lado, que se va a ganar, que la maquinaria del Partido Nacional nadie la detiene, pero por el otro lado piensan que si gana ese partido con esa maquinaria es porque hubo fraude. ¿Cómo salir de esta? Solamente quería agregar, Renato, que el Partido Liberal tiene una expectativa también clara de triunfo y que se ha abierto una posibilidad muy importante respecto de los recientes acontecimientos, porque el Partido Liberal efectivamente, Renato, se ha preocupado por hacer bien la tarea. No de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Y te voy a agradecer que me dejes este espacio porque es importante. Sí, pero Así hay que como medirlo, hacemos hay los que medirlo el señalamientos, espacio, por favor. También es importante ponderar los esfuerzos que los partidos políticos, y en este caso el Partido Liberal, lo ha asumido con una gran responsabilidad a la estatura de la circunstancia. Y hemos tenido un candidato que ha preferido mantenerse y no con foco esfuerzo al margen de la confrontación interna y externa para dar paso a la propuesta. Y eso es importante también destacarlo y reconocerlo. En relación a tu pregunta, me siento un poco, Renato, conflictuada internamente, cuando hablamos, por ejemplo, del tema de la paz que debe privar, y pienso indefectiblemente en que en este momento hay gente que nos está viendo y ni siquiera ha podido tomarse la taza de café. Esto quiere decir que hay mucha gente que está en zozobra viviendo las consecuencias de estos hierros recurrentes de la clase política. Y quiero nada más ponerlo, puntualizar en eso, Renato, porque no podemos seguir avanzando y hablando de paz cuando hay tanta corrupción, tanto enojo de la gente, tanta carencia de tantas cosas, y eso debe ser en síntomas, y ahí voy en síntesis, y ahí es donde voy a responder a tu pregunta, en donde, en primer lugar, Renato, no perder la esperanza. Porque igual que vos, como entraste a este foro aquí bien enojado y bien ofuscado, espera, no te estoy criticando. No entré enojado. No te estoy criticando, no, te estoy diciendo entré que... defraudado. Pero a ver, Renato, vale enojarse. Así como vos estoy yo y estamos todos en la ciudadanía bravos. Lo que pasa es que este programa y todos los esfuerzos deben servir para no darle paso a eso, para no privilegiar la bravura, sino que más bien... espacios de debate y de discusión como esto para darle paso a otras cosas. ¿Qué son esas otras cosas? Vos me decís qué podemos hacer a 20 días de las elecciones en este contexto tan tremendo que tenemos.
Pues en primer lugar, no desistir a la esperanza, no dejar de creer, porque es importante que sigamos creyendo aunque cueste. En segundo lugar, tenemos que exhortar a la ciudadanía a que vaya a votar, porque como decía Olban, la democracia es cosa suya, pero debemos demandar que se traduzca en beneficio para usted, porque si no, no hace sentido. Y creo que una cosa muy importante que puede hacer la ciudadanía también, en ese rol protagónico que le corresponde en los procesos electorales, es hacer un llamamiento más enérgico a la clase política a través de la sociedad civil representada para que nos veamos obligados. En el caso nuestro no, porque no tenemos ningún problema en firmar un pacto para que... No, Renato, es que si hay alianzas para todo, y se han hecho alianzas para repartirse puestos a diestra y siniestra por pura conveniencia política, es inaceptable que no podamos coincidir en que debemos pactar una alianza en función de las elecciones en paz. Entonces, eso podría ser una cosa concreta a tu pregunta en el sentido de poder propiciar y lanzar ese reto para que seamos capaces con madurez política y pensando en el país antes que cualquier otra cosa, en suscribir ese pacto de los partidos políticos, y eso pasa por hacer la tarea bien hecha y con responsabilidad, como decía. Miren, tengo que ir a una pausa comercial, pero yo le voy a dar aquí un poco más de carga a este Consejo Nacional Electoral. En cualquier democracia seria, el Consejo Nacional Electoral da certidumbre. Da certidumbre. Ahorita no lo está haciendo. ¿Pero por qué te ríes, Julio? ¿Porque crees que está partidizado, es que el problema, politizado el Consejo Electoral? Exactamente, el problema, Renato, es que tuvimos el chance de hacerlo y no lo hicimos. A ver, es como... Renato, perdóname, yo quiero tratar de... Quisiera darte una respuesta a tu pregunta, pero es bien complicado. Te pongo un ejemplo, es como que vos vayas al examen, a un examen de matemáticas, el día del examen y querrás una hora antes arreglar el asunto y no estudiaste nada, pues. ¿Cómo vas a pasar el examen si no estudias? O sea, ese es el punto, no se hizo la tarea. Entonces, queremos buscar soluciones, sí. Armémonos pues, pero tenemos que ser la ciudadanía. Yo por eso insisto, tenemos 22 días. Todavía no se ha hundido el barco. Ya chocó contra el Titanic, ya chocó contra el iceberg, ¿verdad? Pero todavía no se hundió, todavía podemos salvarnos la mayoría. Ok, pero tenemos que buscar una forma inteligente, Renato, racional de hacer las cosas. Y esto pasa por la ciudadanía organizada, más que por el Consejo, discúlpame. Yo lo voy a decir con mucho respeto para los tres concejales, pero son neófitos los tres. Empecemos por ahí. Es la primera vez que ninguno de ellos había tenido ninguna experiencia electoral. Empecemos por ahí. En segundo lugar, están ahí no para garantizar, discúlpame, y esa es la verdad instrumental, están ahí no para garantizar que el proceso electoral sea limpio y que gane el más mejor, como decía alguien por ahí, sino para que gane su partido. Claro. El representante del Partido Nacional está ahí. Esa es la verdad y no podemos... Pero no, Julio, hay que decirle a Rixi Moncada, hay que decirle a Kelvin Aguirre, a Ana Paola Hall y a los suplentes, si están ahí para que ganen sus partidos, son un fracaso. Pero Renato, son un fracaso si están ahí para que ganen sus partidos. ¿Quién los puso ahí, Renato? Traidores a la patria. Son un fracaso, Rixi, son un fracaso, Ana Paola, son un fracaso, Kelvin. Si en el momento que vive el país, en la coyuntura que está el país, en la desgracia que está en el país, con su economía, con su educación, con su salud, ustedes... No confundamos. Permítame, priman lo partidario que lo del Estado. Yo digo, aunque ha fallado el Congreso en aprobar los recursos con celeridad, los recursos los han tenido. Me imagino que a esta altura tienen la tecnología. No nos pueden garantizar que habrán unas elecciones transparentes y limpias. Dime, son casi 3.000 millones de lempiras. Renato, vos has visto en los medios de comunicación, ellos ni siquiera están hablando. Pues a ellos hay que llamarlos. Se llaman a reuniones para decidir ciertas cosas y no van. Hay que llamarlos porque si estas elecciones fracasan, en parte ese fracaso. Es que no van a fracasar. Bueno, no, pero es que mire, abogado, yo con todo respeto le digo algo. No confundamos las campañas políticas en las cuales alguien cree que vendiendo miedo y esto va a ganar
con la realidad nacional. Somos 9 millones de habitantes, 5 puntos y pico de millones de votantes que van a ir a votar con respeto y con lealtad a sus creencias. No creamos que porque alguien dice algo está invitando a la guerra. Esa es una campaña política natural en todas partes del mundo. Trump todavía anda diciendo que le hicieron fraude. Ese es el mejor ejemplo. Pero mire, Renato, mire, creo que lo que hay que hacer en este caso es, y usted ese pacto de paz, que el Partido Nacional lo ha dicho, pero ni siquiera lo quiero repetir porque entonces van a decir que yo vengo a promover el pacto de paz. Ella lo dice también. Aquí en este set, creo que estaban dos, un rector de la universidad, creo que de UTH, aquí nació esa idea. Y aquí nació la idea, la adopta el tribunal, y porque creo que Kelvin se puso a redactar el pacto de paz, ya se desprestigió el pacto de paz. Estamos dispuestos a firmarlo. Y desde el problema, Renato, es que a estas alturas todos somos miembros de una, ella vende un discurso en el que promociona a su candidato, lo cual es su legítimo y absoluto derecho y responsabilidad. Igual la mía, pero yo le puedo decir, usted no ha visto al candidato de mi partido, que sería el emblema, que es en este momento el emblema de la lucha del Partido Nacional por el poder. Es un hombre en que estamos vendiendo gerencia, estamos vendiendo capacidad, y no lo oye ofender y estigmatizar a nadie de manera individual. Pero hay otros segmentos de la población que creen que en el éxito está en estigmatizar a personas, a instituciones de manera generalizada, negándoles el debido proceso y el derecho de inocencia. Pero yo diría que es tan complejo este proceso, porque en su partido también hay muchos intereses, hay muchos intereses para quedarse en el poder. Hay muchos, pero muchos intereses. Cuando digo quedarse es ganar en las urnas, mantenerse 4 años vía las urnas. Pero cuando digo quedarse en el poder, yo no descarto que en todos los partidos se están fabricando escenarios para ese objetivo. Escenarios para ese objetivo. Y es aquí donde yo llamo, y lo reitero, indistintamente del disenso de julio, al Consejo Nacional Electoral para que le dé certidumbre. Entiendo que ustedes han organizado este proceso electoral salpicado por la pandemia, por los fenómenos naturales, que los plazos no se han cumplido, pero lo que pidieron como tecnología ya lo tienen. Si tienen la tecnología, si han capacitado a la gente, si tienen todo armado para que este proceso sea limpio, entonces no hay por qué. Renato, usted escuchó a los partidos, especialmente al Libre, decir que ahora no había problema porque tienen un representante en el registro de las personas y otro en el tribunal, y que las elecciones serían transparentes. ¿Por qué cambiar ahora? Voy a la pausa comercial demandando del Consejo Nacional Electoral que le genere certidumbre, que están organizados de tal manera con la inversión que el Estado ha hecho en estas elecciones que no hay posibilidad de fraude electoral. Perfecto. A mí es lo que me da confianza, Olvan. Sí, a mí es lo que me da confianza. Es que insisto, Renato, en que si se responsabiliza a cada quien en lo que está haciendo, o sea, no solo al Consejo, hay que responsabilizar a la conducción de los partidos, hay que responsabilizar a la prensa en lo que toque, a la ciudadanía, a la iglesia, a todo el mundo, responsabilizarla de lo que debe hacer para contribuir a generar este clima de paz. Mire, a mí incluso el uso del lenguaje puede ser que subliminalmente transmita ideas que no son las que necesariamente están. A mí me preocupa que a esto se le esté llamando un tratado de paz. Y un tratado de paz solo es cuando está en medio de una guerra. Un compromiso cívico por la certeza. Hay que cambiarle el nombre hasta eso. No hay que hablar incluso de guerra entre los partidos, porque eso provoca subliminalmente otro tipo de expectativa. Por eso es que la gente, y no solo yo hablaba de mi hermana que me llamaba de San Pedro, pero la gente en Atlántida, la gente que lo llama uno de otros lados, Choluteca, también está en una zozobra.
Y eso no contribuye al país. Y yo le voy a decir algo, Renato, todas mis intervenciones van encaminadas a hacerle entender a los que nos dan el gran honor de escucharnos que hay que pensar en Honduras, pensar en el país. El problema es que nosotros no pensamos en Honduras. Cuando yo hablaba de los 9 millones de habitantes, es a quienes nos debemos, no es a los 4 dirigentes políticos de las instituciones que tenemos, no es a ellos. Servidor Y ellos deben actuar en función de eso, precisamente, empezar en el país y sobre todo no en este país de este momento. Ya sabemos cómo estamos, qué fue lo que fallamos, es el país del futuro. Ya estoy pensando en mis nietos, créame, que lo pienso en mis nietos y pienso qué va a pasar de ellos cuando sean adultos y tengan los bisnietos que no los voy a ver. Renato, después de la pausa, okay. Después de la pausa, Julio. El abogado Melvin López, lo que se debe hacer es, 1, desde el Consejo Nacional Electoral mantenerse imparcial, eficientemente orientador y funcionalmente efectivo para un proceso transparente. 2, desde los partidos políticos de oposición y los medios de comunicación, alentar a la ciudadanía a concurrir masivamente el 28 dentro de la mayor disposición pacífica, pero decidida a votar por la transformación de Honduras. 3, desde el partido de gobierno no se puede proponer más que eviten boicotear el proceso, provocar la inestabilidad electoral y sembrar el caos, que todo ello podría estar estructurado en su opción B dentro del proceso. Dice el abogado Melvin López Herrera, esto va a resultar en la constituyente, este desorden es parte del proceso para llegar a eso. Todo comenzó desde las internas, no conviene cambio de partido en el gobierno. Es que mire, es que la gente... A Romeo Vázquez, Sun Tzu decía que hay que disparar al lado contrario de donde está el enemigo. O sea que la única forma de neutralizar el conflicto es que el pueblo se levante a votar por otra alternativa diferente a los originadores del caos. Si usted observa, son los mismos actores del conflicto del 2009 y 2017. La Alianza Patriótica es la solución, dice Romeo Vázquez Velázquez. Y así, infinidad de respuestas respecto a su pregunta de este día, ¿cómo podemos participar de una de las elecciones en paz y respeto a la voluntad popular si los mismos medios se prestan a provocar intimidación y zozobra prestándose a publicidad circense y de guerra? Bueno, comentarios finales, Julio. Gracias, Renato, por la invitación. Quisiera anunciar acá, y más bien te propondría que los invitaras. Hay un frente, el Frente Nacional para las Elecciones Limpias, el famoso FRENAEL, que anda en las redes sociales y es un grupo de personas, me parece, muy honestas, que tienen la intención de velar porque este proceso electoral se lleve a cabo de buena forma, Renato, y me parece que pudiera por ahí generarse una opción ciudadana para estabilizar las aguas en este momento que están tan complicadas. Olvan. Gracias, Renato, nuevamente por esta invitación y decirle a la población hondureña que debemos tomar esto con mucha seriedad, sin dar espacios para que prevalezca la ansiedad, la angustia, y que vayamos a las elecciones con el propósito de elegir a los mejores hombres y mujeres del país. Honduras no debemos preocuparnos por lo que pasó, eso ya pasó. Es la Honduras de mañana o del 27 de enero para adelante que nos interesa. Yadira. Muchas gracias, Renato, por este espacio. Gracias a la ciudadanía por ser partícipe de este próximo proceso electoral. El día 28 de noviembre tenemos un compromiso muy importante para la patria y el llamamiento es que acudamos todos masivamente a votar. Nosotros, particularmente como representantes del Partido Liberal de Honduras, consideramos que es la avenida de Yanni Rosenthal la que le puede aportar este cambio cierto y de estabilidad que el país necesite. Yo así lo creo y le invito a que reflexione en esa misma línea. Muchísimas gracias, Renato. Bueno, don Leonel Rosa Bautista, su mensaje final después de esta pausa comercial. ¿De cuánto es la escolaridad en Chile?
Son 13 años ya. 13 años. 13 años de escolaridad. El nivel de promedio. En promedio, perdón, o el sea, promedio de escolaridad en el Chile. promedio. 13 años. 13 años de escolaridad. Compáralo con este. Compáralo con este. Porque ahí hay debate y aquí no. Y aquí estamos en 6. Hemos caído 2, pero así, en los últimos años. Ahí se marca la diferencia. Unas palabritas finales, abogado. Alentadoras. Se le cayó la bala, me dicen. O sea, el micrófono. Póngase la bala en el pecho. ¿Le puedo prestar la mía? Espérame, ya la identificó. Ya la identificó. No te preocupes. Muy bien, hoy sí puede hablar. Ok. Pues el incidente fue sin ánimo de... No se preocupe. No, es un broma, estoy molestándolo. Yo vine en son de paz y voy en son de paz. Mire, desde el Partido Nacional y desde la candidatura de Papi a la Orden, el Partido Nacional apuesta firmemente a tener unas elecciones transparentes y en paz. Creo que es obligación de todos los partidos aceptar el resultado que el pueblo hondureño manifiesta en las urnas. Ese es el problema de que algunos que no quieran reconocerlo porque creen que la campaña de negativa les aporta votos. Creo que el pueblo hondureño ya está decidido por la votación y esperamos respetar el proceso. Muchas gracias y tal vez algo que sí quiero manifestarles, entiendo que el Consejo Nacional Electoral deberíamos tratarlo con un poco de consideración por las dificultades por qué atraviesa y creo en el profesionalismo de los miembros, los conozco, especialmente a Kelvin, a Ana Paola, fuimos compañeros en la Fiscalía y sé de su capacidad profesional. Pero decirles que parte del éxito de este proceso va a depender de ellos. Es correcto. O el fracaso, sí, o parte del fracaso, va a ser responsabilidad de ellos. Yo creo que no es irrespeto. Y la imagen que reflejen al público. Sí. Porque si es imagen de controversia, de pleito, entonces la gente va a atribuirle eso a que va a provocar el fraude. Si ellos han trabajado y se han organizado bien para estas elecciones, no debe haber fraude. Por eso es que yo delego la máxima de las responsabilidades al Consejo Nacional Electoral. Si ellos han trabajado y organizado coherentemente con los 3.000 millones de lempiras, no debe haber fraude en este proceso electoral. Totalmente. Bueno, como ven, este debate aún no termina. Aquí internamente vamos ya con el final de Frente a Frente. Los invito para que continúen con nuestra programación las mañanas del 5 aquí en la pantalla líder a continuación.